Bienvenidos a los que se van sumando. Nos vamos sumando de a poquito, sí. Hoy tenemos una invitada especial. Se va a estar sumando Cecilia Moró, sí, de Unión por la Patria. Así que estamos muy contentos por tenerla, muy contentos que se sume a charlar con nosotros. La idea es que le dejen preguntas, ¿sí? Entonces en los comentarios del Space pueden dejar, ¿sí? En la cajita acá abajo todos los comentarios, preguntas que quieran, que con Leo las vamos a estar leyendo, ¿sí? La entrevista va a durar 1 hora. Y bueno, después seguimos nosotros el espacio como siempre, ahí sí con hablantes, ¿sí? La entrevista va a ser solo con Leo y yo moderando. Bueno, a Sam lo tenemos, pero porque no le funciona el audio del espacio, sino. Pero bueno, esta primera hora del Space, mientras esté Cecilia, es solo con hablantes, ¿sí? Y después, una vez que la despedimos, ahí sí sumamos gente y hablamos y hacemos el Space de siempre, ¿sí? Lo único que pedimos es que sean respetuosos, ¿sí? Que pongan cosas educadas, ¿sí? En los comentarios, las preguntas que les quieran hacer, eh, y les pedimos también que no hagan preguntas que le arruinen la existencia, ¿no? O sea, de la interna y esas cosas, bueno, evitemos ese tema. Pero yo ya estuve hablando con ella, le comenté que el planteo del Space es hablar de la actualidad del país, de su carrera política, pero también de la actualidad del peronismo, ¿no? Y para qué lado está yendo el partido, para qué lado está yendo Unión por la Patria, para qué lado está yendo el Partido Justicialista, ¿sí? Así que vamos a ir por ese lado. Bien, bueno, ya en un cachito se nos suma, en unos 10 minutitos ya empieza, ¿sí? Bueno, chiques, ahí vamos empezando. Hola, Leo. Hola, Aye, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Si quieren, pueden ir compartiendo del perfil de Aye y el perfil mío está el Space, así lo pueden leer algunos otros compañeros o algo por el estilo que quieran venir a participar. Ahí lo voy a ver si lo puedo piñar arriba. Acá en el espacio, así queda. Le pedimos a los que están acá que porfa si pueden compartir el space y demás, así vamos sumando gente, dándole RT y esas cosas. Bueno, como estaba comentando hace un ratito, la primera hora del space es solo con los que estamos moderando en este momento, sí, por una cuestión de que sea más ordenada la entrevista con Cecilia, y después sumamos hablantes como siempre. Y si quieren, ya pueden ir dejando preguntas o cosas que quieran decirle a Cecilia Moró en la cajita de comentarios del espacio, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Bien, ahí lo piñé arriba si lo quieren ir a buscar para compartirlo, mejor, porque así lo encuentran más fácil. Dale. Y, y se pueden sumar más compañeros al Space. Ahí estoy compartiendo en un par de lugarcitos más. Uh-huh. Ah, ¿Cansado el día? ¿Cómo te está tratando la luna? con dolor de espalda. como la señora grande que soy. No, no, y aparte, ¿sabes qué? Hay una humedad. Ah, no, una humedad asquerosa. Realmente asquerosa la humedad que hay.
y estoy haciendo acá un arreglo en casa, y literal era el único día que necesitaba que no llueva. ¿Qué pasó? Llovió. Así que bueno, Obvio. sí, literal. Pero bueno, se pudo hacer algo. Hay que esperar mañana a ver si deja de llover. Bien, sí, creo que para mañana. Igual hay una alerta meteorológica en casi la provincia entera. Sí. Bueno, de paso, hasta que se haga el horario que entra Cecilia, les queremos contar que de este lado eh, yo estoy haciendo un gran intento para que se puedan dar entrevistas con todos los personajes del arco político, siempre priorizando el arco peronista, pero también toda gente más, podríamos decir, democrática, republicana, opositora a este gobierno. Pero la idea es traer a todos los que podamos. Obviamente, a mí siempre me gusta apuntar arriba. Algún día me gustaría entrevistarlo, no sé, a Axel, a Grabón, o sea, me gustaría que se llegue a eso. Pero bueno, vamos de a poco, ¿sí? Creo que lo bueno es que si los dirigentes se van sumando a estos espacios, lo que va a suceder es que se va a dar como una especie de contagio, ¿no? O sea, como que se van a sentir más cómodos o por lo menos van a saber de qué se trata este mundo y quizás ahí, ¿no? Como que se vaya pasando la palabra de que es un lugar piola, ¿no? Para estar y para sumarse. Así que bueno, veremos qué se logra, ¿sí? Veremos qué va pasando. ¿Cuántos somos? Ok. Leo, mírame WhatsApp si podés. Bien, ya en unos minutitos llega Cecilia Moró, les recordamos, sí, esta primera hora del espacio es solo con los moderadores, sí, una vez que termina la entrevista, ahí sí sumamos a los hablantes, como siempre. Y bueno, dejen preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran acá en el espacio, que vamos a ir leyendo esas preguntas, ¿sí? Pero esta primera hora somos Leo y yo nomás, pero por una cuestión de mantener ordenado el tema de los audios, ¿no? Y esas cosas para que no se arme un lío con la cantidad de gente conectada. Aye, mírame el privado cuando puedas. Ok, yendo. Bien. ¿Tenés preguntas pensadas, Leo, vos? ¿O vas a ir en el...? Tengo algunas que fui más o menos teniendo idea, así que igual vamos a hablar un poco de la actualidad y un poco de cómo es el tema por ahí dentro del Congreso, que por ahí no están todos los compañeros entendiendo cómo, a ver, cómo es el tema
del tratado de las leyes o de los sí, de las leyes, fuera de la Cámara, ¿no? Más allá del voto, que por ahí es lo que nunca terminamos de entender en concreto, por ahí cómo se juntan los votos, cómo se hablan con los otros bloques, la relación que se tiene post, que nadie lo sabe, porque nadie lo conoce. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. A ver si encuentro alguno yo que haya guardado y te lo paso por WhatsApp. Bien. Hola Vicky. Hola Vicky. Mira, ahí justo acaba de compartir Cecilia el Space. Qué nervios. Ahora me pongo nerviosa. Bueno, ok. Abajo. Eliminar. Bueno, ya en un cachito ya se suma Cecilia. Invitar a hablar. Invitar a hacer como anfitrión. Listo. Acá estoy de vuelta. ¿Te llegó el confi? No, ahí te mando. Hola Vicky, ahora esta primera hora del Space es sin hablantes, porque vamos a hablar con Cecilia Moró y cuando termina la entrevista, ahí sí sumamos a los hablantes como siempre. Hago la aclaración 25 veces para que no se sientan mal si les estoy rechazando la solicitud, pero es por eso nada más, no es de mala, no es que no queramos que, que se sumen. Pero una vez que se baje ella, ya por una cuestión de ordenar la entrevista, mandamos. Ahí me están avisando que ya en un toque se sube. Bueno, se fue, ya somos 200 oyentes. Bien.
Hola, Seba. Esta primera hora es sin hablantes. Y después cuando se baja Ceci, ya, ya sumamos a los hablantes. Así que bueno, ahí está. Ahí estamos de vuelta, bien activos. Era raro, se me había caído de coanfitrión. Que por ahí entre salir y entrar, pues me parece que toco la X al costadito de la pantalla y me escapo. Dale. Yo no la veo. ¿Vos la ves? Todavía no la veo. A ver, me está diciendo que ahí está. Sí, yo la veo, Aye, yo la Acá veo. está, acá está, acá está, acá está. Ahí la veo. Sí. Bien. Ahí se vio. Listo. Ahí. Isabelu. A ver, agregar. Hola. Bien. Leo, silénciate, porfi, si podés, porque sale mucho sonido. Ahí está, gracias. A ver. La acepté, pero no se subió, me parece. A ver. Cecilia, si nos estás escuchando, toca de vuelta el micrófono, porfa. El micrófono que te aparece en la parte de abajo de la izquierda, que ahí de esa forma te podemos subir. Sí, vos sabés que yo no, a mí no me está saliendo el coanfitrión. ¿Querés que salga un segundo y vuelva a entrar a ver si Dale, le puedo ayudar? dale, dale. Dale, Ahí te saco. dale. A ver. Escuchar, escucha. Bien, perfecto. Si podés. Ah, no estoy encontrando el micrófono. Bien, ahí está. Está. Ahora sí me aparece. Hola, Cecilia, ¿nos escuchás bien? Te tenés que desmutear, o sea, tenés que tocar de vuelta el micrófono. Ahí está. Ahí está, disculpen, pero soy medio nueva en esto. Yo los escucho, ¿me escuchan? No hay ningún problema. Muchísimas gracias por sumarte. Bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación. Perdón por la demora, pero tardé en poder conectarme. Y disculpas si escuchan algún grito, pero tengo la casa llena de chicas, como todas Bueno. las noches en casa, así que están las amigas de mi hija y mi hija. Así que bueno, nada, una casa con ruidos es.
Bueno, bien, es parte un poco de la normalidad, ¿no? Una casa con vida, con personas, lleno de las responsabilidades de siempre, así que siempre es bueno escuchar eso. Bueno, primero te quiero agradecer por sumarte, para nosotros es un placer y un honor. Hace muchos meses, hace ya un par de años que organizamos estos espacios, ¿no? Donde hablamos de política. Y hace un montón que venimos diciendo que tenemos ganas de entrevistarlos a ustedes, ¿no? De charlar con ustedes, porque un poco termina funcionando como una unidad básica esto, ¿no? Y hasta incluso tiene mayor llegada, porque quizás uno se conecta a la noche y por ahí no tiene tiempo o no tiene la energía o quizás nunca se le ocurrió acercarse a una unidad básica militar, pero de esta forma puede escuchar, ¿no? Y ver qué está pasando en el país. Así que queremos agradecerte por ser parte de esto, porque estamos seguros de que van a ser la primera de muchas entrevistas a compañeros dentro del peronismo. No, yo les quiero agradecer a ustedes y además, nada, yo hace no mucho descubrí los space, como le dicen. La verdad que soy de una generación que no se crió con la habitualidad de las redes sociales y de estas Ujú, nuevas formas de comunicación, pero admiro mucho el esfuerzo de la comunidad militante organizada, de la comunidad organizada, por generar estos espacios de difusión que, como vos decís, son no tradicionales, pero súper necesarios en este momento, de poder compartir entre nosotros distintas miradas sobre lo que está pasando. Porque lo cierto es que a mí me pasa, yo más que me escuchen, porque me escuchan muchas veces en la cámara, me escuchan en los medios, lo que creo que necesitamos es escucharnos entre todos, ¿no? sí. Y que son tiempos donde además necesitamos escucharnos porque de esa escucha sale la comprensión de lo que está pasando y creo que además va a salir el camino hacia el tránsito de una reconstrucción de nuestro espacio político para ponerle un límite a este gobierno a nivel nacional y me parece que siempre las reconstrucciones serán de abajo para arriba, ¿no? Ujú. Y es un momento donde necesitamos mucho compañerismo, mucha idea, mucho debate para transitar juntos esta etapa. Yo creo que lo que más nos falta es esto, la sensación de que tenemos que hacerlo juntos, que el esfuerzo individual da la sensación de frustración porque no alcanza, que el esfuerzo individual se pierde y debemos organizarnos. Así que a disposición para ser parte de esta comunidad de militantes y de ciudadanos organizados que en definitiva tienen una sensibilidad especial, porque por ahí después de laburar, de estudiar todo el día, llegar a casa, estar cansado, hacer la comida, bueno, lo que nos pasa a todos, acomodar la ropa para el otro día, lo que uno podría hacer, digamos, si no tuviese algún sentido de compromiso con lo que está pasando y con cambiar esta realidad, es ponerse a ver una serie y desconectarse. Sin Ujú. embargo, este espacio de conexión creo que demuestra que tenemos algo en común, ¿no? Sí, sí, aparte creo que estamos en una época donde están pasando como un poco los dos extremos, ¿no? Que hay gente más comprometida que nunca, porque como bien decís vos, hay que ponerle un freno a las atrocidades que está cometiendo este gobierno. Y también del otro lado, y un poco no puedo culparlos, ¿no? Gente harta, triste, podrida, gente decepcionada, ¿no? Decepcionada de lo que es la realidad y que lo único que quieren hacer es fingir demencia o peor aún, no tienen ni siquiera tiempo para conectarse porque están llenos de problemas y el primer problema termina siendo lo económico, ¿no? Sí, sí, yo creo que, digamos, lo primero que tenemos que entender es que hay una bronca real con lo que es la política tradicional, ¿no? Ujú, Eh, y que desde a partir de ahí tenemos que intentar plantear que sabemos lo que ocurrió, nos hacemos cargo de los errores que cometimos, de las ujú, cosas que no pudimos hacer, pero que con este orden injusto y te diría delirante que está planteando, no vamos a reconstruir una sociedad que pueda crecer.
Ujú, Lo cierto es que lo vamos a hacer, me parece, desde la verdad, desde con la construcción de una nueva esperanza popular. Eh, Acá lo que ellos plantean, yo hoy escuchaba el discurso de Leandro en el cierre de campaña de esa hora Buenos Aires y planteaba una cosa que a mí me graficó y me conmovió y me movilizó muchísimo. La idea de que el domingo en la ciudad de Buenos Aires podamos lograr que no se suba a un escenario con una motosierra. Porque en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la motosierra iba a ser el ataque al Garraham, iba a ser el ataque a la UBA, iba a ser el ataque a la ciencia y tecnología, al laburo. Y eso me parece que nos compromete no solo de acá al domingo a seguir trabajando con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, para comprometer que la gente vaya a votar, a ponerle un límite al gobierno nacional y también al gobierno de la ciudad, sino que además nos compromete en crear espacios comunitarios, colectivos, discutir en la plaza, en el laburo, con cómo desarmar el odio, ¿no? Cómo construir un escenario de discusión donde lo popular, el humor, el arte, estas cosas que están tan perdidas hoy, vuelvan a ser enfoques de construcción ciudadana, ¿no? ujú. Totalmente. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, del otro lado se escucha este discurso de votar otra cosa para que no vuelva el kirchnerismo, siendo que la ciudad nunca fue kirchnerista, ¿no? Que nunca hubo un jefe Sí. que venga de ese espacio. Creo que se equivocan porque lo que buscan, me parece, es confundir al electorado. En primer Ujú, lugar, a ver, ustedes saben, yo no vengo del peronismo, tengo orígenes. ujú, Eh, a esta altura puedo decir, después de mucho tiempo, que me di cuenta que tampoco fui militante radical. Sí fui una ujú. orgullosa militante alfonsinista. Mi Sí. generación creció, digamos, bajo los ideales de la recuperación democrática de Alfonsín, la Ujú, diferencia entre la vida y la paz, y viví otro punto de inflexión muy importante que fue Néstor, y esa cosa que nos enamoró a todos en la reconstrucción política, y lo que siento es que buscan estigmatizar permanentemente un proyecto del cual nosotros estamos orgullosos, porque si la dicotomía es kirchnerismo o pro en la ciudad, no tengo duda, digamos, dónde hay que estar. Dónde hay que estar en la ujú. Argentina, dónde hay que estar en la vida parado, ¿no? Sí. Néstor y Cristina fueron un punto de inflexión en la democracia argentina donde se ampliaron derechos, se conquistaron nuevos derechos, donde de alguna manera, digamos, la política encontró el lugar del bien, ¿no? Y la gente pudo disfrutar, digamos, a partir de la creación de empleo, de desarrollo de la industria nacional, de una vida mejor, que es en definitiva el objetivo, me parece, de cualquier gobierno normal. Digamos, cómo hacer para que la gente viva un poco mejor, para que la gente tenga calidad laboral, tenga dignidad laboral y en definitiva buscar la felicidad del pueblo. Pero me parece que no basta estar en contra de mi ley, que tenemos que estar a favor de algo que valga más la pena, ¿no? Y hay que buscar ese algo que valga más la pena. ¿Y qué sentís que termina pasando? Por ejemplo, bueno, vos recién estabas hablando del radicalismo, tu papá es un histórico, ¿no? Dentro de lo que fue el radicalismo y Franja Morada. Em, pero, ¿qué sucede con estas personas dentro y fuera del Congreso, ¿no? Que se hacen llamar opositores pero que dan gobernabilidad, que dan votos, que les dicen que sí a todo, que no ponen un freno, ¿no? Que pareciera que entregan y entregan, ¿no? Así como si nada, y que hasta incluso termina yendo en contra de lo que son los valores o incluso la moral, ¿no? De ciertos espacios políticos. Mira, yo creo que lo perdieron hace mucho, todo lo que son los valores éticos y de, en caso del radicalismo, de lo que fue
la fundación y el valor histórico del partido, ¿no? Eran la causa contra el régimen y hace mucho que defienden el régimen de derecha, el régimen antipopular, neoliberal. A mí me enoja mucho lo que pasa, me duele y me enoja mucho, porque todo lo que está haciendo Milei en términos de destrozar la calidad de vida de los jubilados, de cagar a palos todos los miércoles a un jubilado, ahora también a los curas, vaya un abrazo de todos nosotros al padre Paco, que ayer fue Ujú, brutalmente, digamos, no solo gaseado, sino golpeado, amedrentado, porque este gobierno, la política de ajuste tiene un brazo represivo, que es la ministra Bullrich, digamos, la locura que tiene en el manejo de las fuerzas represivas del Estado. Bullrich siempre fue violenta en dictadura, en democracia, es Bullrich menemista, Bullrich macrista, Bullrich con Milei, Bullrich con De la Rúa, Bullrich siempre está mal, ¿no? Es como ujú, un lugar muy oscuro de la política, aún en la democracia. Pero siento que se traicionan ellos mismos porque tuitean una cosa y votan otra. Y lo que te decía antes, ¿no? Milei tiene 38 diputados y diputadas de La Libertad Avanza. El resto de las cosas que consiguió en el Congreso, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el veto a la fórmula de movilidad jubilatoria, la semana que viene vamos a volver a insistir para mejorar la jubilación y la actualización del bono, el tema de la reforma del financiamiento universitario, todas las políticas que tomó Milei en el Parlamento, la ley bases, la derogación del DNU 70-2023, fueron por complicidad de muchos partidos que se dicen populares o que dicen en Twitter una cosa y después votan otra. Porque muchas veces los compañeros, y en esto me quiero detener un minuto, me dicen, ¿cómo puede ser que no hagamos nada? Nosotros, ujú. desde el bloque de Unión por la Patria, somos 98 diputados y diputadas. Yo les puedo Sí. asegurar que los 98 diputados y diputadas, el 99,9% de las cosas votamos en contra. Pero para poder frenar en el Congreso estas decisiones, necesitamos 129 diputados y diputadas. Y salvo Ujú, los 5 compañeras de la izquierda, que en general siempre votan con nosotros, los radicales, la coalición cívica, el PRO en sus distintas variantes, los representantes de las provincias, aún incluso algunos que entraron en nombre del peronismo y después a los 10 minutos traicionaron los valores históricos del peronismo, son cómplices de las políticas de Milei. Por eso a mí me hizo mucha gracia durante esta campaña cómo la escuchaba a Carrió, la escuchaba a los Penato y escuchaba a todos aquellos que se querían sacar las decisiones de Milei de encima, diferenciándose. Los quiero ver la semana que ujú, viene en el Congreso, donde, digamos, tenemos dos temas centrales. Uno es la definición de la comisión de la criptoestafa libra para investigar la criptoestafa libra, que fue un ujú. escándalo, y la otra es una nueva moratoria, una actualización del bono y una actualización de la mínima jubilatoria. Quiero ver qué hacen, ¿no? Porque estoy segura que más de uno de los que puteaba a Milei hasta hoy, que cerraron las campañas, la semana que viene van a estar votando con Milei otra vez para que no podamos avanzar en estos temas. Hay algo que se viene hablando desde hace un tiempo y creo que es un muy buen momento, ¿no? Para preguntarte, porque obviamente ustedes ven cosas que quizás nosotros que estamos puertas para afuera no tenemos idea y que por ahí, no sé, viene alguien, nos comenta, sí, yo me enteré tal cosa, ¿no? Como que siempre hay mucho de eso del boca en boca. Y se viene hablando ya desde hace un tiempo que del lado de lo que es el oficialismo se arreglan o no votos en base a la conveniencia de Milei, pero también teniendo en cuenta los problemas en los que se mete, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que él entregó ficha limpia a cambio de que no se la agarren con la hermana. ¿A ustedes les constan esas cosas? ¿Les llega información, les llega la misma información que a nosotros? ¿Cómo se va moviendo ese tema? Mira, yo creo que con algunas cosas algo hay, Sí. porque no es casual que por ahí los diputados de algunas provincias voten algunas cosas y después esas provincias sean beneficiadas y cuando vos ves la lista de provincias beneficiadas por los aportes del gobierno nacional, que en general fueron todas desfinanciadas y arruinadas, veas provincias como Misiones, como Neuquén, como Salta, que por ahí tengan algo
una situación de privilegio con respecto a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de La Rioja, o a alguna otra provincia gobernada por algún compañero de nuestro espacio político que está completamente hoy estigmatizada y desfinanciada porque el gobierno nacional cortó todo, cortó la obra pública, cortó el FONID, cortó lo que significaba los ATN, que son en definitiva ayudas para situaciones especiales, como por ejemplo las catástrofes naturales. Nosotros el lunes estamos presentando un pedido de informe porque prometieron un montón de cosas para Bahía Blanca que no están llegando. Y por el otro lado también creo que hay mucha gente que por ahí es delincuente. Mirá el caso de Cuader. A ver, Sí. Cuader entró por el peronismo. Al tiempo después se vendió al gobierno nacional. Ellos Cuader fue el artífice de la votación, fue el número, digamos, que definió la ley bases en el Senado. En todos los medios nacionales instalaban y decían que Cuader era el hombre clave de Santiago Caputo y del gobierno nacional en el Senado de la Nación. Y a los 20 días, y además en el medio, acuérdense que hubo un incremento enorme de los fondos para la AFI, la CIDE, la EXIDE, de los fondos reservados, que eso sí lo pudimos frenar en el Congreso. Pero Cuader hasta ese momento era el candidato a presidente de la comisión investigadora de la bicameral de inteligencia que iba a auditar cómo se usaban esos fondos. Cuader era el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hubiese sido el miembro informante en ficha limpia el otro día si no hubiese caído preso en Paraguay, digamos, con guita robada en negro, o en todo caso, digamos, que está siendo juzgado por justicia. O sea, hay cosas que tienen que explicar, y yo estoy segura que hay cosas que van a tener que explicar en la justicia más temprano que tarde. Sí, absolutamente. También ahí hay un tema, ¿no? Que pareciera que la justicia está cada vez más macrista, podríamos decir, o que siempre termina respondiendo a ciertos intereses donde se la condena a Cristina prácticamente sin evidencia que la ligue directamente a los crímenes de los cuales es acusada, pero después tenés a un Macri con no sé, tiene como, creo que 200 causas hoy en día, pero él no pasa nada y juega al golf y juega esto con los mismos jueces, ¿no? O va a las casas de ellos, pero pareciera que no hay consecuencias a esto. A veces nos hemos preguntado si quizás una de las propuestas no debería ser enrobustecer justamente la transparencia del sistema judicial en Argentina y que haya una limpieza, una purga ahí, ¿no? Yo comparto, yo creo que el sistema judicial en Argentina está hecho pelota hace muchísimo tiempo. Obviamente que, digamos, pero no solamente los tribunales federales y la Corte en este caso, que son los que usa Macri como variable para, digamos, cubrirse él y que no se avancen en causas o se le cierren causas de temas que han sido escandalosos, como el correo, los parques eólicos y tantas otras causas de las que no se habla y en las cuales no se avanza. Pero, digo, más allá de los tribunales federales, tenemos un problema real con la justicia de todos los días, la de los ciudadanos. No hay justicia con perspectiva de género, entonces una mujer que tiene un problema en la casa porque el marido no le paga la cuota alimentaria o porque la caga a palos, no tiene a dónde recurrir porque los jueces muchas veces no tienen estructura para hacerlo, no le dan bola, no los consideran temas urgentes. No hay justicia con una perspectiva ambiental y destruyeron las leyes que había para blindar eso, por lo cual hoy es muy probable que donde vemos un bosque quemado, dentro de 10 años veamos un complejo inmobiliario. No hay justicia con realmente una mirada hacia el pueblo trabajador y lo que significa un juicio laboral, un juicio por un accidente laboral o por un despido. No hay justicia ciudadana, no solamente que hay una justicia que tiene una inequidad espantosa sobre la persecución política que hay hacia un determinado sector y la complicidad y la connivencia que hay hacia otro determinado sector. A ver, nosotros no estábamos en contra de ficha limpia.
Lo que estábamos en contra era de un proyecto, digamos, que fue armado durante todo este tiempo y modificado para perseguir a Cristina y para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. Porque era un proyecto que cuando lo presentaron en el año 2016 hablaba de procesamiento. En aquel momento Cristina estaba procesada. Ese sueño de Mañeto, verla a Cristina presa antes de morir, ¿no? Por eso ITN está todo el día, Cristina presa, la Corte va a decidir. Hay una complicidad muy grande entre la justicia macrista, determinados medios de comunicación y sectores económicos de la Argentina. Y en eso después tienen variables como la de el presidente Milei, que es una marioneta a la cual él no se pelea con Clarín, él termina siendo socio de Clarín en esta persecución y en este discurso violento. Pero bueno, me parece que justamente para revertir también estas cosas, mira, a mí muchas veces me da bronca cuando escucho las críticas que hay hacia determinados sectores de la política. Yo todos los días salgo de mi casa, pongo la cara, laburo, pago impuestos. A estos jueces que son los verdaderos dueños de la Argentina, nadie les conoce la cara, no pagan impuestos a las ganancias, no los elige ni los controla nadie, son eternos. Entonces, nada, lo que vos decías al principio, la necesidad de reconstruir un sistema judicial donde haya control ciudadano y también control académico, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pareciera que hay hasta incluso como una especie de pacto de impunidad, ¿no? Donde es, nosotros no decimos nada y bueno, ustedes hagan lo que puedan o lo que quieran, ¿no? A Total. veces incluso se siente de esa forma. Em, Me toca muy de cerca esto que estás mencionando, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Que hacen denuncias por violencia de género, que no se termina llegando a una respuesta. Yo hace ya un año que tengo denunciado a un grupo de libertarios que me acosan, pero a niveles tipo, amenazaron a mi mamá en la puerta de mi casa, ¿no? A ese nivel me estoy refiriendo y no se hace nada. Y no se hace nada desde el momento que se descubrió de dónde sale la plata que ellos usan para llevar adelante ese acoso, porque está relacionado justamente a gente del gobierno. Y nada sucede, ¿no? Porque, bueno, el acoso es digital y, bueno, es una simple contravención. Entonces uno termina pensando que entonces habría que endurecer también, ¿no? Esas penas, esas condenas. Siento que en la justicia argentina hay medio como un vacío donde si hay un acoso digital o si suben tus datos, cosa que hacen mucho los libertarios hoy en día, ¿no? Doxeando, no pasa nada porque asumen que no es para tanto y no es tan grave, pero ya hemos visto que ha pasado a situaciones más graves. Van a la casa de la gente, las amenazan, buscan a las personas, las golpean, ¿no? Bueno, lo que pasó con la militante de Hijos hace ya un año. Entonces es como que una cosa lleva a la otra, pero no se termina haciendo mucho para mejorar esa situación, ¿no? Totalmente, porque además de eso, digamos, tenemos que entender que el gran problema siempre es que antes de la violencia física hay violencia verbal. Sí. O sea, la violencia política, simbólica y social que tienen este gobierno y muchos de sus militantes, o no sé cómo llamarlos, seguidores, porque militantes no son, que además se ve Sectario. mucho en Yo les redes, digo claro, sectario. Sí. claro, porque ponerles el título de militante es como, digamos, desmerecer el laburo militante que hacemos, ¿no? Pero eso, promueven formas de violencia que no siempre son físicas, pero que son profundamente destructivas, porque amedrentan, deshumanizan, excluyen, buscan esto que te decía antes, aplastar lo colectivo y meternos miedo. Yo creo que esta violencia la tenemos que enfrentar desde distintos frentes, ¿no? Pero básicamente lo que tienen que tener estos frentes, tienen que entender que no es libertad lo que están haciendo, que no son valientes, que son crueles y que no es nuevo tampoco, ¿no? Porque Néstor siempre decía, es fácil ser
poderoso con los débiles y débiles con los poderosos. Es eso lo que me parece que tenemos que tener como horizonte, ¿no? Plantear que es posible una Argentina donde haya convivencia pacífica, lenguaje pacífico, donde haya divergencia de ideas, trabajo, educación, salud. Me parece que se lo vence con organización, ternura y con coraje. Totalmente de acuerdo y acabas de citar mi frase favorita en esto. Creo que esa es para el tatuaje directamente, porque Total. realmente la vio, ¿no? Y de hecho se lo dijo a Bullrich en su momento, si mal no recuerdo, ¿no? Esa entrevista me parece que fue teniéndola a Bullrich de frente en una época donde ella se consideraba radical, va, andá a saber qué se Ah, consideraba, porque ni ella sabía ni lo ella que... sabe. Acuérdense Sí, que va a no. Cuando bajó cambiar el de partido, 13%. Claro. No, el problema es que yo el otro día comentaba esto en uno de estos espacios, espero que le funcione la Libertad Avanza, pues se le terminaron los partidos políticos. No, no, Va a ya no hay más. encontrar A menos algún que salga otro. Trosca. Sí, Va a encontrar algún otro en algún País de la momento. izquierda. seguramente. Ceci, te quiero presentar acá a Leonardo Daverio, es mi coanfitrión. Él es un compañero peronista de Bahía Blanca, justo que vos estabas Uy, mencionando hace un ratito. Él también te va a estar haciendo preguntas, así que le doy micrófono para que pase a preguntarte algunas cosas. dale, hola Hola, Leonardo, hola, Ceci, ¿cómo andás? ¿cómo Buenas noches. estás? Nos Bien, conocemos bien. de redes. Sí, nos conocemos de redes y conozco un poco más a tu hermana, que ha venido un par de veces acá a hacer algunas charlas y y a estar por ahí en el momento que Federico estaba en campaña. Sí, Así que tengo muy buena relación con la familia y los quiero un montón. Ceci, gracias. bueno, tengo una pregunta ahí de Libra, si querés, si querés charlar un poco sobre eso. Sí, claro. Bien, ¿qué te parece lo que hizo, bueno, el presidente en su posteo, ¿no? Y después, ¿qué te parece lo que están haciendo el Congreso en total con el tema Libra? Más allá que se nota que están pateando para adelante todo. Mira, yo con el tema libre, aparte sigue saliendo información, digamos, de todos lados. Es como que la historia no se cierra. Hoy estaba haciendo zapping un ratito en el noticiero y empezaron a hablar sobre los bolsos de Novelli, cómo entró este Pepi, no sé cómo se pronuncia, uno de los que estaba ahí en el Tech Forum a la Argentina, que aparentemente en migraciones no hay entrada registrada, con lo cual habría entrado de manera irregular. Eh, yo creo que la estafa de Libra de San Valentín y ese escándalo es un punto de inflexión en este gobierno, porque o Milei es un estafador o su entorno es estafador o nos quiso tomar de boludos, ¿no? Pero no es un tema que me parece que haya terminado, no es un tema que haya que bajarle la pata, es un tema que además, nada, de esta justicia argentina mucho no se puede esperar, pero se está investigando, justamente como hay damnificados en todo el mundo, se está investigando en otros países del mundo y yo creo que más temprano que tarde va a salir a la luz muchas de las cosas y cómo se gestó esta estafa, ¿no? Que además fue escandalosa por cómo se dio ese 14 de febrero, por las cosas que fueron surgiendo, las informaciones que fueron surgiendo después. eh, y nada, a mí me parece que el Congreso tiene que investigar, no solo porque es nuestra responsabilidad, para eso fuimos electos, para controlar al Poder Ejecutivo y poder, digamos, ser un poder de equilibrio, de contralor, sino que además va a empujar la investigación judicial, no solo acá, sino sobre todo afuera. Y la semana que viene vuelvo. Vamos a intentar destrabar la comisión investigadora que se armó, donde ustedes saben que el presidente de la Cámara hizo una serie de artilugios y manganetas para que esa comisión quede empatada 14-14
entre aquellos que queremos investigar, producir prueba, podemos tomar declaración, y aquellos que no. Y además vamos a ver también qué pasa con esto del PRO, que ahora está enojado porque le quieren agarrar la ciudad de Buenos Aires, pero que la semana que viene es muy probable que termine, digamos, otra vez siendo cómplice de la estafa y del silencio en la investigación. Nosotros tenemos pendiente y vamos a seguir insistiendo la semana que viene en la investigación a Caputo y a Cuño Olivarona, que ustedes saben que tenían que venir con Francos. Francos vino, dio una serie de respuestas donde lo único que dijo fue no sé, no tengo idea, y digamos, aparte de no sé, si algo dejó en claro es que los que sabían eran Javier y Karina. Después del resto no hubo mucha precisión, por no decir ninguna. Y fueron citados el ministro Caputo y Cuño Levarona. Primero dijeron que no venían porque tenían problema de agenda, y ayer que teníamos sesión otra vez dijeron que no venían porque tenían el cierre de Adorni. A ver, ellos vienen, tienen que venir porque es una responsabilidad constitucional que tienen, sobre todo, bueno, el ministro Francos, la figura del jefe de gabinete se incorpora en la reforma del 94 a la Constitución y tiene la obligación constitucional, él y los otros ministros, de dar informes al Parlamento. Como también, digamos, cuando nosotros planteamos lo de la comisión investigadora, lo hacemos con amplias facultades, más allá de la Constitución y el reglamento de la Cámara. Lo que tiene que ocurrir es que tiene que venir Karina Milei a dar explicaciones, porque ella es secretaria general de la presidencia, pero tiene rango de ministra según el decreto que su hermano mismo firmó. Y lo cierto es que el 14 de febrero, ese viernes, Milei publicó un tuit en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda, y el mensaje incluyó la dirección de un contrato que todavía está subido, y un link que llevaba a una página web que casualmente era Viva la Libertad Project, ¿no? Y si uno en ese momento ingresaba a la página, no estaba presente el número de contrato para comprar Libra. Todo surgió a partir del Twitter de Milei. Sin el Twitter de Milei, que borró pasada la medianoche y publicó otro con un textual que decía que no estaba interiorizado de los pormenores, se dio cuenta, parece que las consecuencias jurídicas que podía tener, nada de esto hubiese pasado. Él hizo todo, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que ver quién cobró, si es que cobraron, quién le llevó la idea, si es que se la llevaron o la armó él, digamos, quiénes son todos estos personajes marginales que están dando vuelta alrededor de esto. Sabés que mientras estabas hablando de esto, estaba leyendo los comentarios del espacio, Sí. y aparte de que hay muchos libertarios, como no podían faltar ellos, Les tienen que, mandamos un beso. sí, tienen que marcar tarjeta, porque si no, después no les pagan, ¿viste? Pero Claro. más Como allá de ayer eso, vieron el acto de Adorni. sí, estábamos justamente comentando, ayer salieron imágenes de cómo había gente haciendo filita, ¿no? Sobre el final del acto de Adorni, y gente muy enojada porque decían que que les iban a pagar por ir y no les pagaron, y que les habían prometido 25.000 y al final le dan 10.000, ¿no? Y cómo esta gente hablaba de terminar con una casta que a mí me parece que fue una buena idea de marketing, porque creo que es cierto que hay una casta, pero el tema es que después terminaron trabajando con la casta, ¿no? Metiendo a media familia Menem en el gobierno. Scioli, Claro, Francos, claro, Cuño, bueno, a ver, Bullrich, claro, si eso no es casta, ¿no? claro. Son una gran estafa, no solo está la estafa de Libra, sino también el discurso, la construcción del discurso político es una gran estafa, no pasa solo acá, digamos, está pasando en el mundo, estas nuevas derechas reaccionarias que se exacerban, pero en definitiva, digamos, tenemos que estar muy lúcidos, porque el día que esto se desarme va a estar roto mucho de lo bueno de la sociedad argentina, ¿no? Porque a diferencia de Macri, que era tibio, digamos, tenía las mismas ideas,
pero era tibio, cobarde, o llamarla como quieras, realmente tiene un nivel de crueldad y de deshumanización en su cabeza que lo lleva a romper con todo, ¿no? Y nada, acá estoy viendo que me hacen preguntas, ¿no? Sí. Estoy viendo como, a ver, una me pregunta, la vicepresidenta primera forma parte de la mesa de la Cámara, junto con el presidente y otros vicepresidentes. Colabora en la coordinación y organización del trabajo. Pregúntenle sobre esta tarea y cómo puedo aportar para tratar temas que nos interesen para frenar el desmán. Yo formo, a ver, contexto, ¿no? Pero no sé si se hace así, disculpen, ¿no? Si querés, si te parece, te voy filtrando algunas preguntas porque algunas las repiten, otras son preguntas muy ridículas. Dale. Entonces te voy dejando las potables, pero si te parece, empecemos por esa. Dale. A ver, yo soy vicepresidenta de la Cámara, según el reglamento, lo único que puedo hacer mi única función como vicepresidenta es reemplazar al presidente cuando no está. Lo cierto es que yo sí puedo hacer y colaborar mucho con nuestro bloque, con nuestros compañeros, y desde ese lugar aporto para tratar los temas que nos interesen, ¿no? Estamos trabajando la emergencia en discapacidad, un proyecto del compañero Daniel Arroyo, que es súper importante porque todo el colectivo de la discapacidad y sus familias están destruidos porque se llevaron todo puesto. O sea, yo les quiero transmitir una certeza y una convicción. Desde nuestro espacio político, nosotros hacemos lo humanamente posible y todo, para ponerle un límite a las decisiones del gobierno nacional en el Congreso. No nos alcanza porque numéricamente, digamos, hubo mucha traición a la voluntad popular en la acción de estos diputados que entraron por un espacio y terminan votando otra cosa. Por eso la elección de octubre es fundamental, porque el peronismo en cada una de las provincias tiene que no solo elegir, sino llevar a la elección diputados y diputadas que no traicionen, que después no sean comprables ni seducibles, ni nada por este gobierno, ni por ninguna cosa que no tenga que ver con nuestros valores y con nuestras creencias. Porque hay que construir en el Congreso un límite al gobierno de Milei. A Milei todavía le quedan 2 años y pico de gestión, pero no puede hacer cualquier cosa, porque nos está destruyendo la vida, Yo, la verdad, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Ustedes conocieron o conocen o charlan con mucha gente que está mejor? Yo no encuentro a nadie que esté mejor. La gente no está feliz. Sí, pero a ver, el que se dedica a la timba, la minería, el petróleo, pero el laburante, el kiosquero, el que levanta la persiana, el que hace el esfuerzo, el que lleva a los pibes al colegio, la gente de a pie está hecha pelota. Sí. Y algo Sinceramente, está endeudada como nunca. Sí. Y algo que vengo En notando alimentos. mucho, que me resulta muy preocupante, ¿no? Hay gente que te dice que apoya a Milei, o sea, me refiero sacando lo que es el núcleo duro, porque bueno, ellos obviamente lo van a apoyar por más que se mueran de hambre, pero sí lo que veo es gente que quizás sí lo votó porque bueno, les gustó el discurso, porque querían algo distinto, querían algo nuevo, y son conscientes de que la están pasando muy mal, pero sí, los veo que están experimentando algo peor aún, que es la esperanza. Todavía tienen algo de esperanza y yo soy de la idea de que la persona que más se hace una fantasía con vos y más la estás ilusionando y esperanzando es la que después te va a hacer de goma. Es la primera que después va a ir y va a prender la antorcha. ¿Me explico? Entonces me parece que hay algo peor acá, que se está construyendo un potencial conflicto que andás a ver en qué puede terminar, ¿no? Con toda esta gente muerta de hambre. Sí, por eso yo creo que no alcanza solo con ganar una elección, sino creo que hay que construir una mayoría cultural, política, social, que desarme este proyecto que tiene dislocado, autoritario, entreguista, ordenado con el Fondo Monetario Internacional. Y eso me parece que requiere mucha organización, me parece que además
hay que tener en claro que él tiene la herramienta permanente de la confrontación de la sociedad, esta provocación, esta búsqueda de, si querés, todo el tiempo de la grieta, como les gusta decirles, que no hay que caer en su juego, y que hay que plantear que hay un futuro posible, que es distinto, que es obviamente con un país económicamente ordenado, con cuentas ordenadas, pero no a costa de la destrucción del salario, no a costa de la destrucción del consumo. A ver, no solo cayó el consumo en supermercados, cayó el consumo en almacenes, cayó el consumo en mayoristas, está destruido el consumo. Daniel Arroyo siempre dice, cayó el consumo de leche y de carne, y la baja del consumo de leche es pobreza. Cuando vos dejas de darle leche a los pibes es porque no tenés plata. Ujú, Cuando vos dejas de comer un bife, un asado, es porque no tenés ya de dónde rascar. ujú. Y por eso yo creo que solo se construye con justicia social, con justicia con trabajo, con educación, con salud, con soberanía alimentaria, energética. Y nada, me parece que tenemos que construir desde un lugar que tiene más que ver con esto, con no gritar, con no enojarse, sino con entender con lo que le pasa al otro y organizar el pueblo, ¿no? Escuchar más, ¿no? También Gracias, sí, siento que claro que sí. se perdió eso, se perdió un poco. Obviamente no creo que haya sido por una cuestión de maldad o de malas intenciones, pero creo que se desconectó un poco ese lugar, ese espacio, y por eso también acá es donde viene mi próxima pregunta, que son todas cosas que charlamos nosotros, ¿no? Cuando hacemos espacios, cuando estamos, digamos, las personas, el ciudadano a pie. Em, Noto mucho pedido de que el peronismo vaya más al choque, que se haga algo más desde la dirigencia para que la gente salga a la calle. Algo que vengo notando es que este gobierno, ellos celebran que se terminaron los piquetes, ¿no? Pero yo lo que sí noto es que quizás por ahí en el gobierno de Macri la gente salía más a la calle, ¿no? Y hay algo acá como gente adormecida, ¿no? O como que hay algo ahí que no está sucediendo. También es muy difícil cuando tenés a un Milei, a una Bullrich, que ante cualquier cosa que digan ustedes o que haga Cristina, de golpe los acusan de golpistas, ¿no? Pero un poco lo que se viene sintiendo es que se pide, ¿no? Que el peronismo busque ir más al choque, no para que se vaya antes Milei, sino para que quede con total contundencia que si él baja, hay algo ahí que puede subir y que puede ser muchísimo mejor, ¿no? Como fue y siempre fue el peronismo. Sí, yo creo que eso se trata de alguna manera, reconstruirnos y volver a enamorar, ¿no? Pero, a ver, a mí me parece, a mí me da, yo te digo, yo voy casi todos los miércoles al Congreso y veo lo que pasa y la reacción desmedida de la policía frente a nuestros abuelos y veo cómo los gasean y los golpean y estoy ahí y si Ujú, puedo estoy en la marcha y los ayudo y hay un enorme laburo de los rescatistas, de los compañeros que están ahí, enfermeros, médicos, que los cuidan y yo digo la puta, ¿no? Porque si en general son, ponerle 100 personas y 600, entre 600 y 1000 policías, es realmente desmedido. Y ahí le ujú, volaron a la cabeza a Pablo Grillo, que entre paréntesis, mandémosle un abrazo a la familia. Hoy vi, digamos, una noticia de que aparentemente lo habían vuelto a operar y que estaba otra vez retrasada el alta de Pablo. Y lo que yo digo, si esas cosas pasan y no hay reacción popular, no nos da bronca, es como que algo está fallando, ¿no? En algo estamos haciendo las cosas mal. y Eh, se termina normalizando la violencia, creo que ese es el tema. Exactamente. Y Sí. ahí es donde yo digo, a ver, nuestra dirigencia, digamos, no solo el movimiento obrero organizado, los intendentes, deberían tener una presencia, digamos, más importante en la calle.
no solo para Ujú, defender lo conquistado, sino también para ver cómo construimos el futuro en ese abrazo con la gente que no da más. ujú, Porque también, digo, a mí me angustia muchas veces, dice, que vengan los compañeros, vamos al Congreso. Y a ver, a mí me da miedo, y lo digo desde un lugar donde, eh, digamos, tengo algún nivel de responsabilidad. A mí me da miedo que la gente venga si no es una cosa masiva, como para frenar el operativo de represivo de Bullrich, porque me da miedo que terminen matando a alguien. O sea, y lo ujú, digo y se me pone la piel de gallina, ¿no? Pero todos los miércoles tengo miedo ujú. cuando veo a esos poquitos abuelos enfrentándose a, a la policía, a la gendarmería. eh, pero bueno, hay que, por eso digo, y arranqué esto planteando que tenemos que ir por más, que tenemos que de alguna manera entender que no solamente han arrasado los derechos que fueron conquistados, y eso no tiene que servir para decir los tuvimos y los guardamos en un museo, no. Tiene que servir para que luchemos, para volverlos a tener, para ampliarlos, eh, para cuidar el sentido común, porque nosotros tenemos que cuidar construir ese futuro y cuidar el sentido común de las cosas que no pueden estar en discusión, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá Leo te quiere hacer una pregunta. Adelante, Leo. Sí, Leo. Ceci, bueno, más o menos viniendo a lo que vos estabas diciendo recién. ¿Qué te parece que nos faltó por ahí en el gobierno de Alberto, que fue un gobierno que venía ya de un arrastre como del gobierno malo de Milei, perdón, de Macri, del cual estaba el trabajador, estaba ya bastante castigado por esa política? ¿Qué pensás que te faltó y qué tendríamos que ver nosotros, tanto, bueno, perdón, ustedes como dirigentes, más que nada nosotros, ¿no? Pero ustedes como dirigentes, de poner énfasis en el próximo gobierno nuestro? Mirá, yo no quiero revolver el pasado ni hacer leña en el árbol caído, ¿no? Pero me parece que le faltó una cohesión. A ver, Alberto llegó, no porque tenía un liderazgo social y político, digamos, que fuese impuesto desde afuera para adentro, sino que era una figura que podía unificar digamos, determinados actores de nuestro espacio político. Fue un gobierno que llegó con esperanza y terminó con disolución, ¿no? Y me parece que lo que faltó fue decisión, coraje y esta cosa del rumbo compartido. Y yo creo que eso no se pudo lograr porque no hubo cohesión interna. A ver, Alberto tendría que haber hecho, lo primero que tendría que haber hecho, a mi entender, desde mi humilde lugar, es una mesa de acción política donde estuviesen los diferentes actores de nuestro espacio. Y ahí tenía que estar sentado Sergio, que es un factor fundamental de lo que es en nuestro espacio Unión por la Patria, el peronismo, la fuerza del campo popular, y ahí tendría que haber estado Cristina, y ahí tendrían que haber estado los gobernadores, y ahí tendría que haber estado el movimiento obrero, y los movimientos sociales, y que las decisiones sean en conjunto. Eh, Eso me parece que fue determinante. No podía ser que todas las semanas no hubiese una reunión de la conducción política de nuestro espacio para ponernos de acuerdo en las medidas y en lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a defender lo que venía y cómo construir lo que faltaba y cómo hacer lo que había que hacer. También es cierto que en el medio nos agarró la pandemia, una situación completamente inesperada a nivel mundial, todo se puso pastas para arriba. Yo digo, hicimos muchas cosas bien en la pandemia. En la pandemia se Ujú, puso, yo amo la gestión, yo soy bonaerense, amo la gestión de Nicolás Kreplak como ministro sí. de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nico le puso el cuerpo, le pone el cuerpo, reconstruyó un sistema de salud que María Eugenia Vidal había dejado devastado, arrasado. Ujú, Se ujú, puso de pie el sistema de salud, el sistema sanitario, se vacunó, hubo camas. Acuérdense lo que eran las imágenes de otros países, y no solo países, digamos, limítrofes, sino que venían de afuera, donde la gente estaba en las calles, digamos, parecía el fin del mundo. ujú, Y se hicieron cosas bien, se hizo el IFE, el ATP, y pudimos sostener los puestos laborales, digamos, obviamente, ¿no? Como después de toda pandemia quedó la crisis que quedó, pero el Estado estuvo.
Ujú. y estuvo donde tenía que estar. Ahora, no lo pudimos, no lo supimos, no lo pudimos, no lo quisimos explicar como correspondía. Entonces me parece que nada, que lo que faltó es esa mirada que tiene que tener el que conduce, que en este caso sin duda era el presidente, de poder, digamos, tomar esas decisiones con conducción política, con decisión y no mirando, eh, digamos, tanto la cuestión interna, ¿no? Igual te digo, sí, yo también soy de la provincia de Buenos Aires. Siempre hago este comentario. Mis papás, los dos son jubilados y pacientes de riesgo. Em, en la ciudad todavía no habían empezado a vacunar a la gente y mis papás ya iban por la segunda dosis, acá Claro. en provincia. No, por eso Y yo eso, destaco la acción de Axel, de los intendentes, del área de salud. Luana. Enorme fue, sí, enorme. y Ginés, ¿no? Ginés que Inés, para mí Inés. hay algo que, ¿sabes qué me parece? Que al día de hoy no lo puedo dejar pasar y no lo puedo perdonar, ¿no? Las cosas que Eh, dijeron y la poca de él, defensa que sí, hubo de sí, una figura tan importante y significativa. sí. Dejó todo, Ginés. Un Sí, tipo que le puso el sí, para cuerpo, mí que no le estuvo. tendría que, sí, para mí Alberto no le tendría que haber permitido que renuncie, porque vos fijate los desastres que hacen los ministros actuales de Milei, hacen cosas muchísimo peores que, no sé, dar 2, 3 vacunas a gente que ahorita Pero, sabe que se salteó una fila. Eh, y Ginés, mucha gente no lo sabe o no recuerda o finge demencia, también trabajó con Néstor. Y nada, yo en esa época era mucho más chica y me pude dar la vacuna del HPV por él, ¿no? Porque él hizo mucho en ese sentido. Así que, nada, creo que es una de las grandes injusticias la forma en la que Ginés se fue de este mundo, ¿no? totalmente, y bueno, a ver, eso es como, es lo que yo intento decirte, o sea, esta cosa del no reconocimiento a la construcción colectiva, o sea, eh, nos hizo mucho daño eso. Y por supuesto, bueno, a ver, el decir una cosa y hacer otra, ¿no? Eh, y eso, la Ujú. foto de Olivos fue un punto de inflexión, fue un antes y un después. Pero bueno, también se hicieron cosas buenas y me parece que hay que, de alguna manera, dejar de autoflagelarse y ver cómo Total. nos reordenamos, ¿no? Totalmente. Ya que estamos hablando de eso, te quería preguntar, bueno, vos tuviste mucho lazo, ¿no? Con Massa, con el Frente Renovador. ¿Qué viene pasando ahí? Em, y ya que estamos, pero porque esto es algo que nunca tenemos la oportunidad de preguntarle a alguien que está en la dirigencia, ¿no? Y para que quede bien clarito, más que nada para los mala leche. Em, Siempre se suele operar con esta idea que lo acusan a Massa de haberle armado las listas a Milei, lo cual es una ridiculez absoluta, ¿no? O se habla de pacto de impunidad, se habla de que el peronismo esto, de que el peronismo aquello, de que son todos kirchneristas en la lista de Milei. Entonces, ¿qué es lo que nos podés comentar de esto como para que quede, ¿no? Aclarado que esto no es así y que es todo parte de una opereta, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Sí, Eh, Leo, Inclusive, si no es armado por Massa, es negociado por Cristina con Milei para claro, poder salvar su impunidad. claro, siempre tiran esos comentarios, sí, Mira, una gran guachada, digamos, por supuesto propia de Macri, ¿no? O sea, Macri tiene una obsesión con Massa y con Cristina muy particular, porque yo creo que en definitiva sabe que fueron los artífices de que se le pusiera un límite a su reelección, ¿no es cierto? Macri, digamos, vive la frustración porque busca todo el tiempo esmerilar a Massa y ponerlo en un lugar de ventajero, de esto, de lo otro, y meterla presa a Cristina. Porque son las dos personas que confluyeron después de un tiempo de haber estado separados en política y cuando se reordenaron le cagaron la reelección. Y Macri sabe que él nunca más va a volver a ser presidente porque fue un mal presidente y la gente no va a volver nunca a cometer ese error porque
realmente no hizo nada bueno Macri para el pueblo argentino, para el pueblo trabajador, para las mayorías. Y Sergio pagó muchos costos porque Sergio el tiempo que le tocó ser ministro de Economía, estuvo a cargo de, aunque no tenía la firma final, porque la firma final la tenía Alberto, pero a mí me tocó acompañarlo, yo era presidente de la Cámara de Diputados en aquel momento, y fuimos a China a ver si resolvíamos con el swap, y finalmente lo conseguimos, y fuimos a Estados Unidos, y se le plantó al Fondo Monetario Internacional. Mira, yo siempre cuento, a mí una de las leyes más difíciles que me tocó enfrentar en el Parlamento fue la de la prórroga de la moratoria. Ujú. Si nosotros dejábamos caer esa moratoria, había cientos de miles de argentinos, sobre todo mujeres, que no iban a poder jubilarse en la Argentina. No Ujú. porque no habían pagado nunca, sino porque producto de la precariedad laboral, de los trabajos de cuidado que muchas veces nos tocaba tener a las mujeres y todas esas cosas no reconocidas, muchas veces en algunos casos no se habían completado los aportes. Y a Sergio el fondo le decía la moratoria no y la moratoria no. Y a mí el día de la sesión Sergio me llamó y me dijo, Cecilia, si tenemos el número avanzado, el fondo no nos va a poner condiciones con respecto a la vida de nuestro pueblo, de los argentinos, y como que yo creo que no hay una dimensión real de lo que le tocó pasar. Además, sabiendo que él no tenía la firma del presidente, que para todo eso, para cada decisión, como Sergio también pasaba por una serie de filtros burocráticos que, mamita, a veces le complicaban la historia, ¿no? Y es Ujú. un militante que siempre va a estar desde el lugar que le toque. Yo creo que él es un gran articulador que tiene capacidad de diálogo y de construcción y que cada uno tiene su lugar y tiene que tenerlo y que Sergio es un puente hacia el diálogo con otras fuerzas políticas y hacia una nueva etapa en este peronismo que está emergiendo, donde necesitamos liderazgos con equilibrio, donde necesitamos gente con coraje, con rumbo y con un camino definido. Yo creo que, a ver, hay actores que sí o sí tienen que estar, ¿no? Digo, cuando se habla de la interna, de Axel, de Cristina, a ver, sin Cristina, sin Axel, sin Máximo, sin Sergio, sin Gerardo Zamora, sin Gildo Fran. Hay tipos que son fundamentales y que van a Ujú. encontrar su lugar, pero que realmente nos han dado mucho, nos dan mucho y que son necesarios. Juan Grabois es un tipo súper necesario en nuestro espacio político. Juan tiene una mirada humana que nos hace falta. Leo Santoro nos hace falta. Que se Fedeo termine en Loma de Zamora, nos hace falta. Yo creo que estamos llenos de dirigentes y de militantes súper valiosos. Pese a todo, creo que cuando nos miramos y cuando miramos el resto, podemos tener errores, podemos tener falencias, podemos tener disputas, pero somos el único movimiento que tiene a lo largo y a lo ancho de la patria dirigentes y dirigentes que van a poner de pie y van a reconstruir la Argentina. Totalmente. Está bueno, ¿no? Destacar esto porque, bueno, siempre que hay noticias de una interna, ¿no? Bueno, también los de abajo nos angustiamos o nos preocupamos, ¿no? Porque, bueno, justamente Todos nos no queremos preocupamos, que chicos. suceda eso, claro. Pero está bueno saber que de todas formas, en el momento donde hay que decir, bueno, basta, la cortamos de pelearnos y hacemos lo que hay que hacer, bueno, se va a hacer, ¿no? Yo soy una gran convencida de eso. Yo también. Y se notó mucho cuando Cristina pidió que se acompañe lo que había decidido Axel, ¿no? Con respecto a las elecciones, así que me parece que eso es una buena señal de que siempre se puede recomponer todo. Bueno, vamos con una última pregunta cada uno, así ya te dejamos ir porque se hicieron las 11 y no queremos tenerte hasta muy Tranqui, tarde, tranqui. sabemos que mañana es un día largo. Leo, adelante. Bueno, estaba buscando una pregunta justamente para hacerle, pero bueno, Es que por ahí, tenemos muchísimas. Sí, no sabes la cantidad de cosas que tenemos para preguntar. bien. Sí, Bueno, métanle. Voy a tratar de hablar menos yo. No, pero bueno, la idea es por ahí explicarle un poco a los compañeros cómo es la labor parlamentaria dentro, porque lo que nosotros vemos es siempre
el vivo del Senado, obviamente, o del Congreso, por ahí no terminamos de entender, que hoy lo explicaste al principio, cómo se forma sin los traidores que voten las leyes o que se puedan promulgar a favor. Ponele lo del decreto 70, la ley de bases. ¿Cómo lleva todo eso de que por ahí la gente vaya a un lado o al otro dentro de lo que es el arco nuestro, ¿no? Más allá de... Sí. Mira, vos por un lado, ustedes saben, nosotros somos parte del bloque Unión por la Patria, somos 98 diputados y diputadas, salvo creo que de la provincia de Misiones tenemos diputados y diputadas de todas las provincias que forman parte de nuestro espacio político, somos el único bloque que tiene esa mirada, digamos, federal y territorial con presencia en todos lados. Dentro de nuestro espacio tenemos un gran presidente de bloque, que para mí es Germán Martínez, con una capacidad de trabajo infernal. Germán sabe lo que pasa en cada una de las comisiones de la Cámara de Diputados, que son muchísimas. Tenemos compañeras como Paula Penaca, Graciela Parola, Sergio Palazzo. Bueno, no quiero ser injusta con ninguno, pero Ariel Rauschenberger de La Pampa, un montón de compañeros, Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz, Máximo Kirchner. Yo estoy, digamos, nombro los de bonaerense porque soy bonaerense, pero de todos lados, en esa, Pablo Shetlin de Tucumán, presidente de la Comisión de Salud. Bueno, y ahí tenemos como, digamos, el rol de que cada uno tiene una impronta por su trayectoria, por su historia, y ustedes saben que los proyectos primero se tratan en comisión, entonces nos dividimos las comisiones y con estos compañeros, con los 98, formamos parte de las distintas comisiones, el proyecto empieza por ahí, y ahí es donde hay que intentar construir consensos con otros compañeros de otros bloques y compañeras de otros bloques parlamentarios para tener primero un dictamen de mayoría, después lo que se lleva al recinto es ese dictamen, y si finalmente hay consenso con modificaciones o sin modificaciones, hay ley. Pero es de mucho diálogo, de mucho trabajo diario, con muchas dificultades, porque, por ejemplo, la mayoría de los proyectos, por técnica de historia parlamentaria y porque contienen presupuesto o reformulación de partidas, tiene como filtro la comisión de presupuesto, y la comisión de presupuesto la preside nada más y nada menos que Esper, y ahí nos filtran todo. Entonces ustedes imagínense en un mecanismo absolutamente irregular y mal hecho, porque el presidente de la Cámara debería habilitar el tratamiento de los proyectos en las comisiones, y después, si hay dictamen o no, es de alguna manera producto de si nosotros, digamos, podemos consensuar y laburar bien un proyecto con otros bloques que piensan más parecido a nosotros. Y en vez de hacer eso, ustedes imagínense que tenemos que hacer una sesión para pedirle a Esper que convoque a la comisión de presupuesto. Un chino, o sea, porque la sesión es el último paso, lo que se ve es el último paso. Pero en la Cámara hay mucho trabajo todos los días, digamos, los compañeros viajan desde cada una de sus provincias. Bueno, lo que se ve, lo que trasciende es lo que pasa en la sesión, que además muchas veces son situaciones de conflicto, de pelea, pero hay mucho trabajo de búsqueda de consensos y bueno, lamentablemente es una época muy complicada para poder avanzar en ese sentido, pero no dejamos de intentarlo, ¿no? Quiero hacer una aclaración, ¿no? Y destacar algo, porque mucha gente no sabe esto. Vos sos la primera presidenta mujer de la Cámara de Diputados, del Congreso. Sí, espero no haber sido la última. No, por Que puedan venir otras compañeras, porque también, a ver, a mí me tocó ser diputada cuando se votó la paridad y, digamos, y se dieron debates que tenían que ver con, digamos, el lugar de la mujer en la Cámara, y la verdad que yo creo que vamos avanzando pasito a pasito, pero todavía la política tiene una visión muy machista de algunas cosas. La otra vez una diputada radical, Carla Carrizo, me decía que yo tenía que escribir un libro sobre mi tiempo como presidenta, como primer presidenta mujer de la Cámara de Diputados. Y la verdad es que me da vergüenza, me daría vergüenza hacerlo, pero me tocaron situaciones difíciles. Bueno, de hecho, a ver, el actual presidente fue diputado mientras yo presidía la Cámara y todo lo que eso significó, ¿no? Y cómo manejar esa relación
con un presidente que ya había sido electo presidente, que además formaba parte de una bancada donde eran presidente y vice, porque ellos eran dos, y 255 que éramos parte de otra fuerza política. Ujú. Pero nada, un enorme orgullo, un enorme reconocimiento, por supuesto un enorme agradecimiento a mis compañeros que me propusieron, que me acompañaron, y a Sergio y a Cristina que confiaron en mí para ocupar ese espacio, ¿no? No, totalmente. Y además, algo que mucha gente no sabe, que quiero destacarlo, porque fue parte de tu labor, gracias a vos se hicieron muchas cosas para justamente digitalizar, ¿no?, el Congreso y mejorar lo que es la transparencia en el acceso a la información. O sea, se mejoró la transmisión de las comisiones, se hizo mucho más accesible todo lo que fue la publicación de proyectos, de dictámenes, de votaciones, se modernizó la administración interna. Y eso tuvo mucho que ver con vos, ¿no? Y justamente con un compromiso con que todo sea más accesible para el pueblo. Sí, lo que pasa es que yo venía, me tocó a mí suceder la etapa que le tocó a Sergio presidir la Cámara, que Ujú. fue la pandemia. Claro. Vos imagínate que Sergio de una semana a otro presidía una Cámara que estaba vacía, porque, bueno, todo estaba, pero que si la Cámara se cerraba, no había IFE, no había ATP, no había aporte solidario extraordinario. El aporte solidario, esa iniciativa de Máximo maravillosa, se logró en pandemia, y tuvimos que buscar la forma de trabajar de una semana a la otra desde casa. Con algunos íbamos, yo por ejemplo fui todos los días a la Cámara a seguir trabajando, y otros compañeros no pudieron ir, despedimos compañeros, se nos murieron trabajadores, digamos, nos pasó de todo en la pandemia, Ujú. pero continué esa impronta de Sergio de haber generado a través de este sistema mixto, de la digitalización de la Cámara, una forma de que el Congreso no se cierre en el peor momento de la Argentina y del mundo. Totalmente, totalmente. Sam, vos querías preguntarle algo a Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por abrir al espacio y participar, es No, a muy vos por importante. estar. Quería ¿De dónde sos? preguntarte con respecto, ¿De dónde ¿cómo? sos? Yo soy de Buenos Aires, pero estoy viviendo en Ah, Córdoba, mira, en Villa María. Sí, sí. No sabes, no sabes el laburo que hay acá. Sí, terrible, bueno, es lo que compañero. toca, Cecilia. Qué difícil. Bueno, Cecilia, es lo que toca, ¿qué voy a hacer? Es lo que me Sí, tocó. sí, sí. Eh, Quería preguntarte con respecto a Martín Menem, si ustedes tienen estipulado o pensado llamarlo a declarar por el tema de la Cristo estafa también, porque directa o indirectamente él también está implicado en el hecho de que también está encubriendo a muchos funcionarios al no permitir que indirectamente que vengan a la Cámara a declarar. Sí, claramente. Además, él fue uno de los que, digamos, retuiteó y promocionó ese tuit esa noche. La primera responsabilidad de él es constituir y permitir que se constituya, o se reconozca en realidad, porque ya está constituida, la Comisión de Juicio Político de la Cámara. Eh, porque es el lugar, aparte yo quiero decir una cosa, nosotros aceptamos la comisión investigadora y la interpelación, porque no tuvimos número para lograr que se abra el juicio político, lo que no significa que el juicio político se vote y lo echemos a Milei, pero sí es la comisión que corresponde que inicie la investigación, donde ya está todo hecho y todo dicho, no hay nada que inventar, ¿me explico? Digo, tiene facultad de interrogación, de construcción de prueba, tiene un reglamento de funcionamiento. Después, el dictamen podía ser a favor, en contra, pero el único espacio que pidió el juicio político al presidente y la interpelación a Karina Milei fuimos nosotros, ¿eh? Fue el bloque de Unión por la Patria. Después, el resto de estos bloques, digamos que yo digo que son cómplices, no dialoguistas, el PRO, los radicales, digamos, de Loredo, terminaron siendo los que habilitaron que no se constituya la comisión de juicio político,
que no se inicie la investigación en el ámbito de esa comisión, que no vengan a dar explicaciones quienes tenían que dar explicaciones, porque nuestro proyecto también pedía la interpelación de la hermana del presidente. Entonces, es como que hay una deformación a veces de lo que hacemos y de la información que muchas veces confunde a nuestra propia militancia. Hola. Sí, 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 no, y aparte, perdón, pensé que Sam te iba a hacer una pregunta más, pero es cierto también que es muy difícil, ¿no? El caso Libra, porque, bueno, tiene una injerencia en Argentina, pero también fuera del país, ¿no? Muchos de los estafados son de otros lugares y esto yo creo que va a tener una gran resolución más que nada en Estados Unidos, ¿no? Así que sí, hay que Va juntar a mucho. traer cola, pero no hay Sí, que entrar en el juego del gobierno de querer tapar con otro escándalo este escándalo, claro, porque totalmente, es muy totalmente. complejo lo que pasó. Totalmente, es así. Bueno, Creo, te hago esta última pregunta antes de... Perdón, Leo, te tapé, perdón. no, era la idea de decir que creo que el 90% del gobierno de Milei no estaban ni enterado de este tema, por eso no Nada, pueden dar muchas explicaciones. nada. Es más, eso lo confirmó el ministro Francos el otro día en el Congreso. Digamos que si él, que era el jefe de gabinete, no podía dar explicaciones, ahora todos estos tipos, Harris, Davis, el otro, habían estado... a ver, chicos, yo quiero decir una cosa. A mí, por la vida, por mi historia familiar y después ya mi historia política, me tocó ir a casa de gobierno con varios presidentes, con Alfonsín de muy chica, con Cristina, con Alberto, gracias a Dios con el resto no, pero, digamos, salvo Néstor, con el resto siempre estuve afuera, pero lo que digo es que no es fácil llegar a la oficina de un presidente. No es que, digamos, cualquiera se reúne y se junta con un presidente. Y además todo esto tiene que tener acceso a la información pública, tiene que estar registrado. Y todos estos estafadorcitos que estaban dando vueltas, y además ya viendo en la pinta te das cuenta que no eran representantes del mundo en serio, de algún mundo en serio, de la finanza, llegaron a la oficina del presidente. Eso alguien lo gestionó. Sí. Em, bueno, te hago una última pregunta antes Bueno, me echaron. de que te dejemos, de que te dejemos ir a descansar. Em, que en realidad está un poco dividida en dos, ¿no? Tiene que ver más que nada con lo que es el peronismo. Por un lado, si hay planes de hacer algo, por ejemplo, con Scioli, con Jalil, con Jaldo, ¿no? Con todas estas personas que son colaboracionistas o que directamente son miembros de este gobierno, pero que siguen siendo parte del PJ. Y por otro lado, y esta ya es más una pregunta bonaerense, eh, cómo viene el armado de las listas, ¿no? Si vamos a tener noticias, si hay alguna prioridad a tener en cuenta, si se busca la diversidad, o sea, ¿para qué lado están yendo con esto de lo que es la construcción, ¿no? De las listas para las elecciones legislativas acá en la provincia de Buenos Aires. Mira, con respecto a aquellos que traicionaron el voto del peronismo y su espacio de pertenencia, eh, yo hago alguna distinción entre, creo que Scioli lo tienen que echar a patadas. Si yo fuese congresal del PJ, pido la expulsión inmediata de Scioli y por supuesto también del gobernador Caldo. Debo decir que los compañeros de Catamarca en general votan con el bloque de Unión por la Patria. Sí tuvieron excepciones y muy complejas, pero en general votan con el bloque de Unión por la Patria. Y me parece que es una situación que tiene que definir quien hoy es vicepresidenta del PJ, que es enorme compañera y ex gobernadora de la provincia, Lucía Corpachi, pero de Jaldo y Scioli no tengo dudas, que además si tuviese, en caso de Scioli, un poquito de dignidad, tendría que haber renunciado al PJ. Una dignidad y Scioli no están nunca en el mismo lugar, ¿no? Y con respecto a la construcción de las listas de Buenos Aires, que yo sepa todavía no se están discutiendo, a mí me parece que tienen que discutirse con mucha racionalidad y con mucha responsabilidad política.
y yo tengo en claro que si vos me preguntás a mí como militante qué quiero, y yo quiero que sean candidatos Cristina, Sergio, Juan, que sean candidatos todos aquellos que nos que nos representaron y que nos representan y que además lograron que ganemos la provincia de Buenos Aires. Yo el otro día estaba en una charla con compañeros y muchos de ellos me decían, Sergio tiene que volver a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo va a volver a ser candidato? Y los compañeros me decían, ¿cómo no va a volver a ser candidato si Sergio ganó 3 veces la provincia de Buenos Aires? Ganó en las PASO, Claro, ganó en la primera claro. vuelta y ganó en la segunda vuelta y ganó en el balotaje. Me parece que no puede no estar, que no puede no estar Cristina, que no puede no estar Juan Grabois, que hay compañeros que no pueden no estar porque son parte de la realidad de lo que representamos. Obviamente después está la decisión personal de cada uno de ellos, el lugar donde se sientan más cómodos y donde sientan que pueden representarnos mejor. Creo que tiene que haber unidad, unidad y unidad, y que todos juntos, espalda con espalda, tenemos que salir a trabajar para ponerle un límite muy fuerte en el Parlamento a Milei, porque es en definitiva lo que se va a votar en octubre, no se va a votar otra cosa. Y que también tenemos que poner compañeros que tengan no solo presencia política, sino personalidad política, porque con tibios no es, y de eso estoy segura. ¿Viste? Esos que les cuesta tomar la decisión de plantarse, yo creo que tenemos que tener en el Congreso y de cara a lo que sea nuestra propuesta para octubre, candidatos que tengan mucha personalidad para decir, para mi ley, un límite, hasta acá llegaste. Totalmente. Totalmente de gente que no tenga miedo a agarrar la lapicera y usarla, ¿no? Como dijo alguna vez Cristina en su momento. Y también gente que no le tenga miedo a, no solamente a ver para el afuera lo que no están dando, sino también para adentro, ¿no? Porque hay que hacer constantemente ese ejercicio justamente para que no se terminen desviando las situaciones. Sí, 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 sí. Me ¿Cuáles parece que es son importante. nuestros límites? Claro, No puede claro. haber duda en eso. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad, Cecilia, para mí es un placer haberte entrevistado. Nos encantaría que te vuelvas a sumar en algún momento, quizás más de cara a las elecciones en provincia. ¿Tenés ganas de sumarte de Falta vuelta? mucho. Les voy a decir una cosa. Sí, Me encantó, me pareció súper relajado el mecanismo. Me pareció que podemos hablar. Es más, hasta es complicado que te olvidás que esto es público, ¿no? Es como que total, sí, de alguna manera estás charlando con compañeros en un ámbito privado, absolutamente siempre a disposición. Me encantó poder charlar. Me pareció medio raro el sistema, pero yo la voy a empezar a investigar de cómo hacer para charlar sí. con más compañeros. Por Gracias a vos, favor, gracias a vos nos Te y tiro, gracias. encantaría. Nos te tiro un encantaría tip. que vengan toda la cantidad posible de compañeros, los queremos a todos acá hablando con nosotros, hemos hablado también Dale. con Vitulio, ¿no? Bueno, ya vamos a poder organizar eso. Y bueno, en lo personal quiero decirte que yo nunca me olvido cómo lo ubicaste a Iglesias ese día, no sabes. Hermoso. Ese día Qué reventaste señor Twitter. del mal, ¿eh? Sí, 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 señor nefasto, horrendo, machirulo, pero más allá de eso, como dicen los jóvenes, ese día devoraste. Yo estaba, yo Ay, aplaudía en mi casa. No, no, fue no, impresionante. Fue es que, impresionante. viste, buscan sacar lo peor de cada una, pero sí, porque aparte digo, bueno, esa parte de haber sido presidenta de la Cámara siendo mujer, ¿no? Yo lo tenía sentado abajo en aquel momento. Entonces, Sí, todo el tiempo era boluda, peronista, cuca traidores, cuca chorro, cuca. Entonces era como de abajo un moscardón que me sí, provocaba sin el micrófono todo el tiempo. Entonces, una persona que por ahí te provoca 24 horas ahí abajo, ¿viste? Y sí, no, llega un momento de que decir, o los parás o te llevan por encima. Y si me permitís decirte una última cosa, le pido sí, a todos los compañeros y compañeras que mañana agarremos el WhatsApp, agarremos el teléfono, si tenemos un tiempo vayamos a tomar un mate, que es muy importante que hablemos con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, vecinas, amigos, familia, que el domingo vayan a votar en la ciudad,
que acompañen a Leandro y a todos los candidatos de esa hora a Buenos Aires, porque tenemos una oportunidad enorme de poner un límite a Milei, a los negocios de Macri, y esto que decía al principio, que no se suban al escenario a festejar con la motosierra, que la motosierra es contra los jubilados, es contra el pueblo trabajador, es contra el Garraham, es contra la salud pública, es contra los estudiantes, es contra los jubilados que cagan a palos todos los miércoles. Tenemos que dar una señal de que no todo puede pasar. Totalmente, totalmente es así. Y bueno, te despedimos con este mensaje, ¿no? Como una especie de resumen de lo que dijiste, creo que se termina cerrando en 2 palabras: militancia y unidad, ¿no? Y por favor, Y vayan a vuelvan a votar. invitar, ¿no? Exactamente, Además que invitada. exactamente. Bueno, Sí, dale, me sí, dicen sí, cuándo y sí. me sumo. Dale, dale. Bueno, Les mando millones de un gracias. beso enorme a todos y un abrazo militante muy grande porque nos hacen falta muchos abrazos en estos días. Muchas gracias. Te mandamos un beso enorme. Millones de gracias. Cuídense. Dale, gracias, Ceci. Chao, hasta luego. Besos. Bueno, acá la despedimos a Cecilia Moró. Fue un placer haberla tenido con nosotros. Bueno, ahora los que quieran subirse, vamos a seguir, ¿no? Como con la segunda parte del espacio, como siempre. Para los que quieran pedir micrófono, charlar, conversar. Nada, ahora puedo respirar, estaba re nerviosa. Estabas nerviosa. Ahora puedo comer algo, porque no quería ni comer hoy. Pero nada, estuvo, te digo, salió muy bien, ¿eh? Me gusta, y se subió un montón de gente. Por los Muy, muy contenta con el resultado. Hoy Sí, bastante bien ayer, bastante bien, por los nervios que sí, tenía. sí, sí. Sí, 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 la verdad que estuvo muy lindo todo. Bueno, gracias también a Leo y a Sam, ¿no? Por ayudarme. Les estaba diciendo, estoy nerviosa. Buena. Sí. Tremendo, amiga, felicitaciones, estuvo muy bueno. Escuché 1 hora nada más, boluda, porque me había olvidado. Mañana es 5N haciendo reportajes, ¿eh? No, no. No, tanto no. Pero no, a ver, la idea acá es concreta. Queremos traer a toda la gente del peronismo a hablar, ¿sí? O sea, me parece que tenemos que empezar a digitalizar la actividad del peronismo, pero en serio. Porque en eso es en lo único que creo que realmente están como más adelante, ¿no? En la Libertad Avanza. Entonces tenemos que empezar a ponerle garra y empeño desde este lugar y tener a personas como Cecilia. Digo, chicos, estuvo sentada al lado de Cristina un montón de tiempo, trabajó, ¿no? Codo a codo con ella. Cuando Cristina estaba en senadores, ella estuvo un tiempo en diputados, cuando le tocó reemplazarlo a Massa. No son cosas fáciles, ¿sí? De hacer. Así que nada, muy importante hacer estas cosas. Bueno, ahora sí. Vamos al espacio de siempre. Y me callo un poco la boca. Sigan. Amiga, yo voy a volver en un segundo porque me anda muy mal el teléfono, lo voy a reiniciar. Ahí vengo, ¿eh? Dale. Bueno, le mando a los de siempre. Bueno, Deza, Llano, Solano, Lucre, no veo, no sé si hay alguien más acá abajo, me parece que no. Pasa que hay mucha gente conectada, entonces no puedo verlos a todos. Pero bueno, los de siempre, súmense. Aparte, hoy estamos haciendo este horario en reemplazo del SPEI justicialista. Quiero dar un mensaje de parte de Cristian, que me pidió que por favor pase este mensaje. Él está con un tema familiar, sí, que lo está resolviendo, que le va a llevar un tiempo, pero me pidió que por favor no le escriba, que no le mande mensajes ni nada, porque le complica un toque la existencia teniendo que responder, ¿no? Y esas cosas, porque está teniendo que resolver cuestiones medio urgentes en el plano familiar, ¿sí? Así que ya va a volver igual, ya en unos días creemos que va a estar disponible En para... realidad vamos a decir la verdad, se está operando, así que va a venir siendo Cristina, no Claro. Cristian.
Así que bánquenlo en un toque. Respeten su decisión. No, en serio, nada, no le mando mensajes por unos días porque pobre está con muchas cosas y bueno, él por responder, ¿viste? Por ahí se va a perder un tiempo que no tiene, ¿sí? Así que nada, igual ya dentro de poco va a poder, va a poder volver y bueno, vamos a tener cubierto los martes y jueves con el Space Justicialista, como siempre. Pero acá haciendo el aguante, como buenos compañeros que somos. Bueno, Hola, ¿cómo va? buenas noches a todos. Hola, Solano. ¿Cómo andan, compadre? ¿Cómo estás? Los felicito y aparte excelente la compañera. Sí. Radical Cecilia Moró, pero compañera. Sí, totalmente. Totalmente. Y yo ya la había escuchado, Cristian creo que había hecho, ¿no, Leonardo? Una entrevista, si no me acuerdo mal. Sí. Cristian, ¿no? Creo que ella se había subido el día que había estado también la compañera, la mujer de Sergio, que es feo decirle la mujer. Malena. No, pero... Malena. Malena. Claro. Malena. Ahí fue cuando subió ella también a escucharla y después la invitamos. Lo que sí, espectacular el sistema. No molesta, son las preguntas que te deben haber pasado y otras que hacen ustedes, y no se interfiere a la compañera que tiene que exponer. Nosotros necesitamos que nos expongan. Después, para debatir, estamos nosotros. Pero ella seguro va a escuchar los space estos. Cuando más confianza les demos, más se van a acercar. Así que los felicito. Sí, aparte, algo muy importante que en un momento, nos comentó que nos leen, ¿no? Muy importante eso, ellos nos leen lo que ponemos. Eso. Así que... Y lo que decimos, seguramente. Exactamente. ¿Me permitís hacer 2 comentarios? Sí, Sam. El primero, cuando puedas mirar el privado, y el segundo, quiero agradecerte a vos, la verdad que te luciste, tuviste espectacular. Y más allá de eso, agradecerte que no hiciste ruido con las ollas, no tosiste, no fuiste a atender al delivery, como haces siempre. O sea, lo que haces siempre, hoy no lo hiciste. Te portaste como una señorita. Te felicito. No, estaba quietita, sin hacer un ruido. No, hoy me iba a portar. Cuando hablo con ustedes ha traspasado ruido, pero cuando hablo con no se te cayó el alfajor, ¿no? No tuviste que estar buscando, tuviste más. No te molestó un bicho, siempre Ay, no, menos mal, mirá si se me aparecía, yo pensaba, mirá, se me aparece una cucaracha acá y me escuchó gritar. No, pero la verdad que estuvo muy bien, divina. Y como digo, esto para mí tiene que ser como el camino para recorrer, tenemos que traerlos a todos. Yo hasta Axel no paro, y hasta Cristina, no paro, listo. Se terminó. Acá hay que ponerse las pilas, chicos. Hay que traerlos a todos, en serio. Hay que traerlos a todos, me parece que es lo mejor que se puede Amiga, hacer. yo tengo el contacto de prensa de varios, de Axel también, después te paso el WhatsApp de prensa. Dale, sí, creo que estaría buenísimo. Porque son los que forman la agenda, o sea, si no, por Twitter es difícil. Sí, no, y aparte creo que está bueno, a ver, todas las respuestas que dio Cecilia me conformaron, ¿no? En el sentido de, está bueno saber que ahí arriba hay alguien que piensa como uno, o que quiere, o que busca lo mismo, ¿no? Unidad, militancia, que no están ajenos a lo que está pasando, que hacen todo lo humanamente posible frente a un gobierno como este. Porque si no, después viene el típico comentario de no hacer nada, permiten todo, no sé qué, por eso también le hice algunas preguntas, ¿no? Justamente relacionadas a las típicas polémicas que arman todos con mentiras, como por ejemplo esto que decían que Massa le armó las listas a Milei y qué sé yo, porque me parecía la mejor oportunidad, ¿no? Para justamente poder aclarar eso de parte de una persona que sabe perfectamente cómo son las cosas. Además tiene una familia, tiene hijas, ¿no? Como los que tenemos enfrente, ¿no? Y Leonardo estuvo muy bien al preguntarle y al decirle qué trabajo hacen adentro, cosa que muchos desconocen y es el trabajo más importante. Claro, pero bueno. 2 o 3 preguntas que había ahí acá en los comentarios. Está muy bueno.
con lo del libre inclusive, también que me habían hecho, digo, bueno, junto 2 o 3 y le pregunto como para que también entiendan, viste, que a veces, más allá de lo que nosotros vemos y vemos que no alcanza, Sandra también lo preguntaba por el que está por ahí abajo, si podían ponerle esa cara a Menem de presidente. Y bueno, no, sí, obviamente, pero tendríamos que recaudar los votos. O sea, tendríamos que ganar las elecciones próximas, que es donde vamos a sumar más cantidad de votos y ahí va a poder nivelarse un poquito más la balanza para un lado. Y ahí está el trabajo interno que planteó ella y cómo se debate, cómo se trabaja adentro, convencer, buscar las mayorías, no regalarse. Es muy interesante todo lo que explica. Y tenés mucho más, tenés asesores, tenés compañeros que acá también participan y nos dan por lo menos información. No, muy bien. Me pareció muy buena la pregunta y seguramente te la han hecho otros compañeros. Pero bueno, vos la resumiste muy bien. Ahí me llego, ayer, ¿cómo andan todos y todas? La verdad que me encantó y aparte explicó lo que yo le había explicado el otro día a ustedes, la labor parlamentaria, cómo les cuesta a ellos. Lo que pasa es que no se explayaron en el tema comisión, que decía, vos, ¿te acordás que ayer decías, no, el general Perón decía si quieren armar una comisión? Yo por eso te decía, Leo, preguntale cómo puede llegar a un tema judicial el tema de la comisión, porque no elaboraste la pregunta completa, ¿entendés a lo que voy? Igual era todo muy así y ella estuvo divina, porque la verdad que yo la conozco, es un amor de persona, la hermana también, pero faltó eso de cómo llega una comisión que según Aye dice, si ustedes no quieren que avance algo a una comisión, y yo creo que tiene el resultado una comisión. No, Seba, lo que pasa es que la entrevista estaba más bien dirigida a ciertos puntos, a ciertas preguntas puntuales que eran también interesantes como lo que vos planteás, pero a mí entender un poco más interesantes. Si bien, como vos decís, faltó preguntar de la comisión, sí, te lo acepto, pudo haber faltado, pero no lo creo, no creo que haya sido una falta, ¿cómo explicártelo? No, aparte, Que haya ella sido dio, una falta redundante. claro, ella dio mucha información sobre el caso Libra, muchísima información. Lo del comentario de la comisión no lo dije yo, lo dijo Perón. Estaba citando a Perón cuando dijo eso, pero también ella explicó mucho cómo son los entretelones, ¿no? Dentro del Congreso, de que es muy difícil conseguir todo, que es un chino. Nos habló también de la vocación que tienen dentro del peronismo y de Unión por la Patria, ¿no? De poder llegar a un resultado y que haya consecuencias legales. Así que yo creo que eso quedó muy claro, ¿sí? Quedó muy claro. También lo que sucede es cuando uno se pone a preguntar estas cosas, quizás la dejamos a ella como metiéndose en los entretelones, que son cuestiones técnicas, que por ahí pueden aburrir a la gente, ¿no? Entonces también como que no quería ahondar demasiado sobre ese tema por ese motivo, ¿no? Pero sí quedó súper, para mí, ¿no? Quedó súper claro esto, la intención que tienen dentro del peronismo de que esto llegue a algo. Y hay algo que ella lo dijo muchas veces y que no se nos tiene que pasar. Necesitamos más gente nuestra en el Congreso para que se puedan votar con mayor facilidad las cosas que responden a los intereses del peronismo, de la militancia, de la gente, ¿sí? Entonces hay que ir y votar, ¿sí? No queda otra. Sí. Ahí pasé recorte, estuve en el cierre de campaña de Lean, que ella también recalcó, lo vi al padre de ella, estuve ahí. Che, me encantó lo del libro, Aye, ¿cómo no aprovechaste para decirle, che, te doy una mano, algo? No, ¿qué le iba a decir? ¿Te salgo de escritora fantasma? No, una vergüenza. No, después le escribo. Pero está bueno que ella haga un libro, ¿eh? Sí, yo le iba a decir, escribió del libro Macri, mirá si vos no vas a publicar un libro, ella que es muy inteligente. Y así tu debut como editora, mía. Sí, bueno, yo ya hice de escritora fantasma,
Pero sí, no, creo que sería genial. Aparte, posta, mucha gente no sabe que ella fue la primera presidenta mujer de la Cámara de Diputados, ¿sí? Muy, muy importante, un logro histórico. 2025 y todavía se siguen logrando esas cosas. Primera Pero mujer. pará, buscalo a ver si fue de Latinoamérica o No, global. de la historia del país. Nunca hubo una presidenta de la Cámara de Diputados. De senadores, sí. Con la primera creo que fue Isabelita Perón, bueno, después Michetti, después Cristina, pero de la Cámara de Diputados es la primera mujer presidenta, ¿sí? Subite, Carpincho, no sé si no te deja, avísame. Así que, bueno, eso. Bueno, voy con las manos levantadas.